este mes de la verdadera santidad, entonces estamos dejando principios muy fuertes que tienen que ser fuertes si usted le pone atención, si usted va y estudia, si empieza a orar para que sea establecida en su vida aquello que estamos estudiando. Y sobre todo, mi hermano, que entendamos muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de santidad. Hermano, es importante que el cristiano entienda tantas palabras que se mueven en el Evangelio y que tal vez usted y yo nunca nos preocupamos por entender. Venga, esperemos a ver qué es lo que está diciendo. Analicemos qué significa esta palabra. Yo he visto cómo personas hacen mal uso de palabras que fácilmente se puede encontrar el significado en una concordancia, en un diccionario. Palabras como herejía, como apostasía, como concupiscencia, no saben qué significa. Y la palabra santidad no es muy ajena a eso. La iglesia, muchos cristianos con muchos años en el Evangelio, o yendo a una iglesia cristiana más bien, que no sabían, no le hallaban sentido, no podían explicar cuando se decía ¿qué es santidad? Santidad es apartarse de la borrachera, santidad es apartarse de la droga, santidad, espérese, esa es la última parte. La primera parte, y usted lo tiene que saber, ¿qué es santidad? O más bien, ¿usted es santo? Le hago una pregunta, ¿usted es santo? ¿Le da susto? ¿Usted es santo? Eso. ¿Por qué es santo? Porque Dios me apartó para Él. Dios me separó de todo lo que yo vivía y me apartó para Él. Él rompió esos lazos que habían en mí, con el mundo, con el pecado. O sea que uno desde el día que llegó a la iglesia no vuelve a pecar. Espere, que no está hablando de eso. Lo separó y empezó a trabajar en aquello que dejó la naturaleza pecaminosa de Adán. Ese registro de pecado que quedó, entonces empieza el trabajo, por eso se llama un trabajo o un camino de santificación, un camino de perfección. ¿Cuántos estamos viviendo un camino de perfección? Claro, Él va a perfeccionar la obra que inició en usted y que inició en mí. Importante entonces saber que en un primer momento la santificación es que Dios me escogió y me separó para Él. Como escogió una cuchara allá en el tabernáculo de Moisés, escogió una cuchara y le dijo a Moisés, mire, esa cuchara, apártela solo para el servicio del tabernáculo. Todavía no se había construido el templo. Y Moisés dijo, listo, esta cuchara nadie la coja porque es santa. Espere, ¿era que la cuchara fumaba marihuana o tomaba licor y dejó de tomar? No, sigue siendo un utensilio metálico, sigue siendo un utensilio de madera o de lo que sea, pero simplemente Dios dijo, esa para mi servicio. Eso es santificarlo. No, nunca se le vuelva a olvidar. Dios me llamó, me santificó y me justificó, porque aún siendo pecador, me declaró sin culpa. Esa es la justificación. Me declaró limpio, inocente, pero todavía batallábamos con cosas en la mente. Bueno, cada vez batallamos menos porque le damos libertad que el Espíritu Santo vaya perfeccionando su obra. Pero la situación no es que el que es santo, entonces no comete ningún error. No, espérese. En eso entonces vamos a estudiar esta semana. Esta semana se llama La santidad de Dios en mí. ¿Será posible que la santidad de Dios esté en usted y en mí? Recuerde lo que hemos estudiado. La santidad no viene de nadie más. La santidad sin Dios no existe. No existe. Existe virtuosismo. Existen virtudes en las personas que no han entregado su vida al Señor. Hay personas muy virtuosas. Hay personas que tienen menos errores y menos defectos y caen en menos debilidades que un cristiano, porque tuvieron una vida donde aprendieron a no depender de cosas, pero ellos sin Cristo nunca podrán ser santos. Allá afuera, el que no toma licor, el que no consume alguna droga, el que
por una convicción que proviene del árbol de la ciencia, del bien y del mal, entonces no engaña a su esposa literalmente, físicamente, a él no se le puede llamar santo. No, no, porque entonces sería que el santo es solamente el que, el que es virtuoso. Santo es aquel que fue apartado por Dios para su servicio. Ese es el santo. Y que determinado ese momento de ser apartado por Dios para su servicio, entonces empezó el proceso de santificación, que eso es otra cosa. Entonces hablemos de la santidad de Dios en mí. Job se equivocó en esa parte. Job se equivocó porque si usted lee a Job, él habla de que yo he determinado ser justo, yo he determinado ser santo, he hecho pacto con mis ojos que no voy a mirar una doncella, yo lo he hecho. Y siempre se determinó como que él era el dueño de la santidad, que la santidad provenía de él, porque él había encontrado la forma de ejercitarse en no hacer lo malo. Y el Señor lo halló orgulloso, lo halló soberbio, lo halló apropiándose de algo que nunca le pertenecerá al ser humano. La santidad nunca podrá ser propia mía o propia suya, no. Es la luz, que es Jesucristo, reflejándose en nosotros. Amén. La santidad le pertenece a Dios y Él es el único que nos la da a usted y a mí. De hecho, hermano, si la gracia vino a este mundo por Jesucristo, es por eso. Porque muchos se murieron sin haber dejado ciertas mañas, ciertas costumbres. Y no por eso se perdieron, porque estaban dispuestos, estaban, Señor, ayúdame, Señor. Ah, bueno. Pero entonces miremos, hermano, cómo se determina, cómo llega la santidad de Dios a un ser humano, la santidad de Dios en mí. ¿Cómo llega la santidad? ¿Cómo llegó la santidad de Dios a usted? Ya sabemos que porque nos separó. Pero, ¿y de ahí en adelante qué? Voy a recordarle algo. Voy a recordarle algo. Eso me lo explicó alguien y me quedó muy claro. En un primer momento, Dios se atraviesa en nuestro camino. ¿Se te atravesó o no? Y empieza a inquietarte con su palabra. Pone en tu corazón el deseo de empezar a buscar, conocerlo a través de la palabra. En un primer momento, entonces, en ese primer impacto, Dios te justifica y te santifica. ¿Sí? Ese es el primer impacto, ya. Usted está justificado y santificado. Pero con unas inclinaciones perversas, con unas debilidades impresionantes, con unos gustos, unos anhelos, pero con unas ganas de agradar a Dios, ¿sí o no? Viene la segunda parte, la parte donde si no está la palabra, usted se va a demorar mucho. Yo me voy a demorar mucho. La palabra, es a través de la palabra y de la verdad de la palabra que el proceso continúa. En muchos cristianos el proceso paró. Simplemente vino la santificación y la justificación, pero el proceso se detuvo. ¿Sabe por qué? Porque no tuvo alimento. Y no le echo la culpa a nadie. Él no tuvo alimento. Podía estar yendo a una iglesia, a una congregación, donde se enseñaran cosas bíblicas, cosas verdaderas, pero él bostezando, pensando en los negocios de mañana, volteando la Biblia, pero no poniéndole cuidado a nada, y volvía a salir, le bendiga mano, le bendiga, el religioso. Ya fui a la iglesia, con que la gente me vea y crea que yo vine pues en un fuego impresionante, ya con eso es suficiente. No, no. El cristiano, bueno, y a nosotros se nos tendría que haber enseñado que la palabra es lo que hace todo lo que Dios quiere que pase en usted y en mí. La palabra, no en vano el Señor Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, léalo. Juan capítulo 8, el Evangelio. Juan capítulo número 8, versículo número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, personas que aprenden de mí. El permanecer estudiando la palabra nos hace estudiantes de Cristo, personas que aprendemos de Cristo. ¿Sí lo está entendiendo? Pero a ver,
el desajuste está en que llegamos a creer que no era sino ir y abrir la Biblia cuando el pastor decía, ábranla en tal parte. Leíamos lo que el pastor decía y la volvíamos a cerrar. Y el pastor nos explicaba cualquier cosa y nosotros, amén, 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 amén. Y yo pensé que eso había pasado. Escuche, yo pensé que ya no habían iglesias que le creían en todo a su pastor. Pero ¿sabe que me ericé hoy? Alguien me mandó un corto donde un ministro, parece ser muy famoso, le estaba enseñando a su iglesia que las tinieblas había que enfrentarlas con tinieblas. Más o menos era esto, que si alguien te quiere poner a pleito, que se consiga el abogado más torcido de todos, que se sepa las trabas y las triquiñuelas más oscuras para enfrentar eso que venga. Y lo doloroso es que pasaban con la cámara a la iglesia y la iglesia estaba diciendo, amén, 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 hermano, ¿por qué? Y entonces, ¿dónde queda la Biblia que dice, no pagues a nadie mal por mal? Ah, tremendo. No pagues a nadie mal por mal. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. ¿Mm? Y eso es. Nunca nadie que no aprenda de la Biblia, escuche, nunca nadie que no aprenda de la Biblia y que más bien se determine a aprender de un ser humano, porque es que la Biblia ha sido contaminada con muchas cosas, hermano. La verdad de la Biblia ha sido contaminada con humanismo, con psicología, con conocimiento humano, con argumentos humanos, con razonamientos humanos. Claro, hermano. Yo asistía a cultos donde el ministro decía, hermano, usted no sea bobo, usted no le dé a nadie nada. Un poco de engañadores, un poco de mentirosos. Y su plata, la plata que Dios le da, el dinero que Dios le da, y usted ¿ah? Dándole al que porque que tengo hambre, eso es pura mentira, hermano. Y si es verdad, pues mire a ver que se arrepientan. Hermano, y era un coro tan bonito que decía, amén. Y yo decía, Padre Santo. ¿Mm? Entonces, en esa segunda parte, es la palabra a la que nos liberta. ¿Sí o no? Es la palabra a la que nos santifica. ¿Sí o no? Ah, ¿como que no? ¿No es la palabra? No, pero yo no sé dónde está. Escuche, le estoy diciendo, en un primer momento Dios nos justifica y nos santifica, pero sigue un camino en esa segunda parte, o tienes palabra o estudias palabra, o la palabra impacta ese registro de pecado que quedó en usted y en mí, que provino, que se quedó de la naturaleza adámica, o no va a pasar nada. ¿Por qué el pecado se normalizó en medio de la iglesia? Porque el ministro dijo, no sea bobo, hermano. No sea bobo, esto es cuestión de poder. Dios nos dio poder. Y confundimos el poder que Dios nos dio para usarlo contra los seres humanos, y no es así. El poder que Dios le dio a la iglesia es para usarlo contra los demonios. Ese mismo poder nos lleva a servir a la humanidad. Al hombre lo amamos, al ser humano lo amamos, lo servimos, lo respetamos. Pero a los demonios los sometemos, los sujetamos a autoridad. Ah, pero entonces las personas decían, esto es cuestión de poder, hermano. Si alguien le grita, grítele más, que sepa que es un cristiano, hermano. Que no van a creer que usted es un bobo, no, usted nació de nuevo, usted es una nueva criatura con poder y autoridad. No, hermano. No, porque entonces la gente se engañó y empezó, o más bien continuó practicando las obras de la carne, y la santificación no apareció por ninguna parte. No apareció. Y la iglesia practicó el pleito, la contienda, la enemistad, justificándose en que la gente es mala. Y como es mala hay que enfrentarlo con maldad. No, hermano, no es así. Entonces, importante que
usted tome conciencia de que no solamente es el estudio o la Biblia o los versículos que leamos aquí. No, no. Usted debería tener una disciplina. Escúcheme, ¿sabe lo que es disciplina? Se lo voy a decir de otra manera. Usted debería tener una rutina. ¿Quién dijo que la rutina era mala? No, señor. La rutina es de las cosas más benéficas para el ser humano. Que usted se levante siempre a la misma hora, que usted tenga el tiempo de ejercicio de tal a tal hora, que usted, hermano, sepa qué va a desayunar, que sea una persona ordenada, disciplinada, que sepa en qué momento usted abre la Biblia, que lleve, oiga, que lleve un orden en el estudio de la Biblia. Usted está averiguando qué es lo que dice la carta a los Efesios. Usted está averiguando qué es lo que dice Hechos de los Apóstoles. Que usted esté averiguando y esté analizando y vaya al diccionario. Usted, cada día le va a quedar más fácil al diablo engañarlo. Cada día le va a quedar más fácil a los demonios confundirlo. Porque dice el Señor en su palabra, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dice el versículo 32? Y conoceréis la verdad. Solo a través de la palabra conocemos la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del engaño del diablo, libres de la culpa, de la acusación de Satanás, libres de las enfermedades, libres de las ataduras, del pecado que quedó como registro en la vida de muchos creyentes. Hermano, no puede ser secreto que en medio de la iglesia cantidad de personas en muchos años no saben o no habían encontrado cómo salir de un vicio, de una adicción, de un pecado, de una inclinación perversa. Mucha gente, porque lo que yo entendí cuando llegué a la Biblia es que usted ya llegó a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Usted ya tiene que ser santo, resanto, super santo. Y si no lo es, aparéntelo. Eso fue lo que yo entendí. Y no es así, hermano. La apariencia es oscuridad. La apariencia son tinieblas. El que aparenta nunca alcanzará a hacer nada genuino. Y la santidad solamente se consigue siendo sinceros y dispuestos. ¿Qué cosa? Sinceros y dispuestos, solamente. Y aprendiendo de la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todo lo que tiene que ver con la enfermedad, con lo físico, con lo emocional, con lo espiritual, de todo. Somos libres, solo si estudiamos la palabra. Yo no veo al Señor Jesucristo haciendo otra cosa, sino enseñando. ¿Qué dice la Biblia? Y enseñaba en las sinagogas de los judíos, y enseñaba por las plazas, y enseñaba en el templo, y enseñaba, y enseñaba. Eso es lo que usted y yo tenemos que entender y saber, hermano, que nunca la santidad va a estar en nosotros si no conocemos la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Es así o no? Nunca nosotros vamos a poder disfrutar de lo que es la santidad de Dios en nosotros, sino a través de la palabra. De la palabra depende todo nuestro proceso, mi hermano, de la Biblia y de lo puro que usted tome de la palabra, de la pureza con que usted y yo aprendamos la palabra, depende todo lo demás. Depende la perfección, depende la limpieza, todo, absolutamente todo, la sanidad y todo lo demás. Entonces, arranquemos. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos, en el capítulo número 1, en el versículo 1, 2, 3 y 4. Póngale atención. La Biblia dice, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el oiga, apartado. Entonces, ¿qué significa apartado? Dejar fuera por límite, es decir, figurativamente límite, excluir, nombrar, separar, apartar, santificar. Entonces dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, hablando del Señor Jesús, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Yo quiero volver a leerlo. Versículo 3 y 4, póngale atención. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Jesús, al igual que usted y yo, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Usted también o no? Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí, analicemos esto. ¿Por qué llegó a ser, óigame, por qué llegó a ser usted un hijo de Dios? ¿Por qué? A ver, dígame una característica. Porque fui apartado para Dios, ¿sí o no? Segundo, porque fui ungido con el Espíritu Santo y con poder. Ah, bueno, pues resulta que no en vano ni por casualidad, la Biblia nombra al Espíritu como Espíritu, ¿qué? ¿Cómo nombra al Espíritu? Santo. ¿Cómo lo nombra? Santo. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de decirle el Espíritu? O bueno, el Espíritu de Dios. ¿Por qué la frase que más aparece acompañando el nombre del Espíritu es la palabra santo? ¿Por qué? Porque a Él le fue encomendado todo. Ya nosotros hemos estudiado esto. Al Espíritu de Dios le fue encomendado todo. Y en ese todo que le fue encomendado, oiga, se le encomendó santificar a los creyentes. ¿Qué cosa? Perfeccionar la santidad en los creyentes. Entonces, ¿cómo está la santidad de Dios en nosotros? ¿Cómo? ¿De qué manera? Diga conmigo, a través del Espíritu Santo. Hermanos, si no nos convencemos la necesidad que tenemos de clamar de día y noche, Señor, Espíritu de Dios, te necesito activo en mí, que me muestres el peligro, que me estorbes si voy a hacer algo malo, que me enseñes, Señor, lo que no conozco, lo que no sé. ¿Acaso la Biblia no dice que la unción que Dios te dio te enseña todas las cosas? Y no hemos visto que esa palabra unción significa la impartición del Espíritu Santo en el creyente. Ah, está hablando del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo te enseña todas las cosas. Todo, absolutamente todo. La Biblia dice en Juan que aún las cosas que habrán de venir, el Espíritu Santo se le enseña a usted y me las enseña a mí. Todo lo. Ahora, entonces, ¿cómo está la santidad? ¿Cómo viene la santidad? ¿Cómo permanece la santidad de Dios en mí o en usted? A través del Espíritu Santo activo en nuestra vida. Activo. Mire, póngase a pensar en esto. Cuando el creyente está recién convertido, las luchas son muy fuertes. Las luchas son fuertes porque en él la naturaleza divina apenas está fortaleciéndose. ¿Cómo se fortalece? A través de la palabra. Si ese creyente no estudia palabra o se descuida, el creyente vuelve a ser gobernado por ese, óigame, por ese recuerdo que quedó impregnado en su cuerpo. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo, sin el gobierno del Espíritu, quiere hacer lo malo. Pablo lo declara, dice, las cosas malas que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quisiera hacer, no lo hago. Él se dice como desventurado, como desgraciado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el recién convertido o el que nunca se ocupó por la palabra y por la comunión con el Espíritu Santo tiene muchas luchas. Y avanzó en el tiempo y pudo ver ministerio y pudo ver dones en su vida, pero en lo oculto siguió cayendo en la codicia, en la avaricia, en la tentación de toda clase. ¿Por qué? Porque lo único que nos limpia es la palabra. ¿Por qué? Porque lo único que nos limpia es la palabra. A usted y a mí nada nos hace libres
de aquel registro de pecado que estaba en nuestra vida, sino la palabra. ¿Quién dice amén a eso? Entonces está diciendo que fuimos declarados y el Señor Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, oiga, por el Espíritu Santo. Oiga, otra vez, léalo, 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. ¿Quién trae la santidad a nuestra vida? El Espíritu Santo. Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuántos resucitamos de entre los muertos? ¿Cuántos? ¿En cuántos está el Espíritu de Dios? Bueno, empecemos entonces a darnos cuenta que si el Espíritu de Dios está contristado en un cristiano, ¿cómo se contrista el Espíritu Santo? Por la desobediencia del cristiano. Porque el cristiano todavía en medio de esas cosas miente, engaña, practica el pecado y le parece que está bien, que no es muy grave airarse de vez en cuando. El mal genio que dicen, ¿no? Es que me sacó la piedra y permanece en eso. Y le establece pleito, contienda a los demás y le parece bien. Y le deja de hablar al vecino, le deja de hablar a la mujer, al marido, le deja de hablar al hermano en la iglesia porque según él algo le hizo, según ella algo le hizo y no, yo nomás de lejitos y trata mal al otro, no sabiendo que el que está mal es él, el que está mal es ella, que la que está mal es ella. Y de esa manera entonces se contrista al Espíritu Santo, esa persona nunca, escúcheme, esa persona nunca podrá avanzar en el proceso de santificación, jamás. Con el Espíritu Santo contristado, ningún creyente le pondrá atención a la santificación, ninguno. Explíquese entonces por qué en muy pocas congregaciones cristianas se habla de santidad. Porque dolorosamente, y usted juzgue si es verdad o no, dolorosamente el Espíritu Santo trató de guiar la iglesia, trató de guiar al cristiano, de apartarlo del pecado, del pleito, de la contienda, de las enemistades, de la ira. Tantas veces. Y al no lograrlo, sencillamente dice la Biblia que el Espíritu Santo se entristeció, se arrinconó, se apagó, se contristó. Y el cristiano, conociendo palabra, no tiene fuerza espiritual para obedecer lo que conoce. No la tiene. Y entonces se tiene que justificar que es el diablo, que el diablo me engañó, que el diablo me tentó. Y entonces el proceso siguiente, que es el proceso de santificación, que tiene que ver con empezar a obedecer lo que Dios le manda, empezar a buscar agradar a Dios, obedeciendo los mandamientos del Señor. Esa es la segunda parte de la santificación. Claro, apartado del mal. Pero sin el Espíritu Santo no es posible, hermano. Otra vez, tantos cristianos que se justifican los unos a los otros en las obras de la carne. Bien hecho, hermano, bien hecho, le cantó la tabla, no, gloria a Dios, hermano. Es que hay personas así, hermano, yo lo vi bien ahí. No, y no le vuelvo a hablar. Esas personas, no. Y califican al que quieren como un hijo del diablo, como un crispeto, como un crispino. Y no, hermano, es una equivocación. Solo cuando el Espíritu de Dios está activo en el creyente, Él lo llevará por el camino de la santificación y de la perfección. ¿Sí lo está entendiendo? Vuélvalo a leer para que no le quede duda. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David en la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Usted y yo recibimos el Espíritu Santo, usted y yo fuimos resucitados porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Es así o no? Es así, listo. Entonces, nosotros somos candidatos a la santificación, porque tenemos el Espíritu Santo, al Espíritu de santidad. No se le olvide escuchar el estudio de los 4 nombres del Espíritu Santo y de los 7 Espíritus de Dios. Es un estudio viejo. Yo no sé cuántos años tiene.
Eso fue por allá en el 2004, algo así, 2005 más o menos, 2006. Muy viejo, eso tiene como 20 años. Pero ahí está lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia nunca cambia. Eso que porque tenga 100 o 200 años, si lo dijo la Biblia nunca cambia. Y en esos 7 espíritus de Dios, que es el mismo Espíritu Santo, haciendo 7 funciones diferentes, y habla la Biblia que en el Señor Jesús, Él poseía los 7 espíritus de Dios. Eso está en Apocalipsis. Y uno de ellos es el espíritu de santidad. Y es el único que es capaz de hacerte notar el pecado a ti, de hacerme notar el pecado a mí. Escúcheme, óigame, póngame atención. Cuando le falta la verdad al cristiano, entonces el cristiano se vuelve impermeable. La palabra no lo permea, la palabra no penetra. Ese cristiano escucha la palabra y dice, "Ja, estuviera aquí mi suegra, hombre, eso le caería preciso a mi suegra". Y escucha otra prédica, otra enseñanza y dice, "Ay, mi mujer no vino. Uy, pero eso sí le queda pero a él no se aplica nada. Él no se aplica nada, porque sencillamente, ¿cómo decirlo? Está muerto espiritualmente. Sí, muerto espiritualmente. Él habla y habla de los demás y señala. Pero con el Espíritu Santo contristado jamás podrá decir, jamás podrá reconocer, ups, ese soy yo. Me están describiendo totalmente, nunca lo va a hacer. Porque el único que es capaz de ayudarnos a reconocer el mal estado en que estamos es el Espíritu Santo. Sí, hermano. Por favor, usted no cese de día y de noche. Pastor, es que lo que hace que usted está diciendo eso, yo siempre le hablo y no me habla. Sí te habla. Tal vez no lo has notado, pero sí te habla. Él tiene muchas formas de hablarnos. En sueños, en inspiraciones, en corazonadas. Él nos habla. No esperemos que a todos nos hable, que a alguien me ha hablado. A mí nunca me ha hablado audiblemente. Pero no esperemos que si no me hable, te quiero escuchar, no lo escucho. Yo quiero que me hable aquí en el oído. No, no es como usted o yo queramos, es como Él quiera. Es como Él determine hacerse entender. Pero que se hace entender, se hace entender. Y es lo que necesitamos, hermano. Porque solamente el Espíritu de Dios puede santificar al creyente. Yo quiero dejarle eso muy claro. Solamente cuando el Espíritu de Dios está activo en el creyente, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo, pero en algunos no se nota, en algunos no se ve. Como dice la Biblia, vosotros le veis y le conocéis, pero si está activo en ti. Si no, ¿dónde estará el Espíritu de Dios en este que se regó a hablar mal de otro, que empezó a insultar, que empezó a decir cosas horribles, que se llenó de ira, que tiene ganas de pelear? Oiga, que desafió a otro y dice que es cristiano. ¿Se ve el Espíritu Santo en él? No, hermano. No le digo. Y tiene que ser que está contristado el Espíritu de Dios en aquel que enseña y le dice a otro, hermano, haga lo malo, porque el impío viene con lo malo, usted enfréntelo con lo malo. Viene con tinieblas, usted consígase más tinieblas. Oiga, ¿qué es eso? Ni porque fuéramos hijos de las tinieblas. Un hijo de las tinieblas sí puede hacer eso. Un hijo de las tinieblas puede pelear con tinieblas porque no tiene otra cosa. Claro, pero usted y yo, los hijos de luz, no, para nada. Usted y yo somos hijos de luz y caminamos en luz, ¿sí o no? Entonces, póngale atención a esto. Compárelo con esto que le voy a decir. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses.